el abogado Orlando Ponce, quien le habla Robert Intriago. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, don Orlando, estimado Robert, querido Kabir, estimados oyentes y usuarios de esta radio mediante las diferentes líneas informáticas de comunicación. Para mí es un honor estar presente aquí en este medio radial que siempre ha sido generoso y nos ha brindado la oportunidad de poder venir a comunicar a la ciudadanía todas y cada una de las expectativas que nosotros podemos tener en nuestra calidad de candidatos ahora, pero también en temas de connotación de interés de la ciudadanía en ámbitos sociales, políticos, económicos e incluso en situaciones de carácter de solidaridad. Aquí estoy nuevamente junto a ustedes, presto para poder plantearle a la ciudadanía por intermedio de ustedes que son comunicadores tan connotados, cuál es nuestra propuesta y cuál es nuestra posición frente a este proceso electoral que se nos avecina para el 20 de agosto. El doctor Manuel Yanqui lo saluda. Inicio para que Kabir también y Orlando también puedan plantear sus inquietudes. Acabamos de escuchar a Jan Topic, candidato presidencial del Partido Social Cristiano. Usted es el candidato en la provincia de Manabí, distrito Zona Sur, para denominarle de esa manera, circunscripción sur, como el candidato de Jan Topic acá en la provincia de Manabí por el Partido Social Cristiano. Creo que debió haber conversado con él. ¿Qué tiene Jan Topic para Manabí? ¿Qué le planteó usted también para Manabí? Porque cuando uno conversa le dicen, a ver, venga acá Carlos, ¿qué usted que ha estado acá, que conoce Manabí, qué debemos hacer en un tiempo tan corto? ¿Qué le puede decir después de haber escuchado parte del plan de gobierno que tiene Jan Topic a los ecuatorianos que conversaron para que usted haya aceptado esta posibilidad de terciar nuevamente a las elecciones en este 2023? En primer lugar, efectivamente, Jan Topic es nuestro candidato a presidente en la lista 6 y nosotros somos sus candidatos a asambleísta. En el distrito sur y en el distrito norte existe pues una coalición en la que la encabeza el estimado y distinguido amigo Hamilton Intriago. Frente a la situación de cuál es la expectativa que nosotros tenemos para el candidato a presidente, creo que esto se ramifica principalmente en lo siguiente. La situación de seguridad es un hecho que no es aislado para Manabí. La situación de la seguridad es un hecho primordial en el cual nosotros lo hemos puesto en nuestra agenda de participación y como una expectativa latente respecto a los procedimientos que deben adoptarse frente a la situación de crisis profunda que está atravesando la provincia, los diferentes cantones de nuestra provincia, las parroquias. Hemos estado nosotros visitando la mayoría de las parroquias y la mayoría de los cantones, principalmente el Distrito Sur, y hay una constante y permanente expectativa sobre la postura, la posición y la propuesta de Jan Topic de la lista 6 respecto a la seguridad. Sin embargo, es importante decir y conocer cuál es la capacidad jurídica que tiene el asambleísta para poder ir al Senado a participar frente a la situación para la cual va a ser elegida. El asambleísta tiene dos parámetros de funcionamiento, que son legislar y fiscalizar. En ese orden de cosas, nosotros hemos propuesto y nos hemos comprometido con la ciudadanía, alineados a la propuesta del presidente de la República, Jan Topic, para efecto de poder fortalecer un código integral penal que nos permita, mediante algunas reformas, el aseguramiento correspondiente para efecto del endurecimiento de penas, para efecto de ciertos delitos. Para delitos como, por ejemplo, la tenencia de armas de acuerdo a su calibre. Por ejemplo, el tema de las condiciones en las que a usted o a cualquier detenido, le vayan a encontrar como evidencia armas de fuego o cualquier otro elemento que sirva para que ellos realicen sus actividades al margen de la ley, y no puede ser posible que todos sean juzgados bajo una misma norma. Si a usted lo encuentran con granadas, con fusiles, con un sinnúmero determinado de balas que son para armas de grueso calibre, si lo encuentran con evidencias que agravan una situación, tiene que ser juzgado y sometido al tema legal mediante las condiciones de evidencia que se encuentran. Asimismo, la posesión de estos elementos bélicos sería una agravante para
el ciudadano que las tenga. Para efecto del encauzamiento del proceso legal al que a él se lo va a someter. Asimismo, tenemos que verificar también cuál es la infracción por la cual a él se lo detiene. Entonces hay delitos realmente graves, delitos execrables, que en este momento pues se nos ocurre, por ejemplo, violaciones contra niños menores de 5 años que ocurren, esto es una constante. También el hecho del sicariato, cómo se victimiza a la gente, cómo se da muerte a las personas de una manera agresiva, agravante en sitios públicos. De hecho, ya por sí el sicariato es un delito execrable. ¿Estaría de acuerdo usted en el endurecimiento de la pena ante este tipo de delitos con la pena de muerte, por ejemplo? ¿Estaría usted de acuerdo? Nosotros vamos a debatir con la sociedad, que es como se corresponde, mediante los diferentes canales de comunicación, para verificar, en base a eso que usted señala, qué son y cuáles son las expectativas de la ciudadanía. Porque también nosotros recordemos algo, la consecuencia social y de delincuencia que vive el país es una consecuencia final. Esto tiene orígenes que dentro de otras cosas se origina en el desempleo, en la desatención, en la desunión familiar, en el no estudio, en las situaciones de la desocupación y la falta de deportes, en la imposibilidad que tienen los padres de mandar a estudiar a sus hijos a sus últimos años escolares y a sus primeros años de colegio. Entonces, nosotros también tenemos que ver el parámetro social para poder tomar una decisión en ese sentido, que también es un sentido radical, al cual no me niego, pero sí es importante que ahí sí participe la sociedad en su contexto. Desde otro orden de cosas, también nosotros le hemos pedido a nuestro candidato a presidente Jan Topic el tema de la descentralización para Manabí, el tema del poder local para Manabí, esa posición y esa postura que nosotros le hemos sostenido siempre. ¿Cuál es el poder local? El poder local, su concepción. El poder local dentro de nuestra concepción y dentro de la necesidad y expectativa del manabita es darnos autonomía para tomar decisiones. Nosotros votamos por la autonomía. Nosotros, por ejemplo, tenemos un puerto, tenemos un aeropuerto en Manta, tenemos diferentes instituciones en las cuales nosotros tenemos que tener nuestra propia autodeterminación, nuestra propia recaudación, nuestra propia administración. ¿Para qué? Para todo lo que se produzca en Manabí, sin separarnos del Estado, nosotros podamos tener un beneficio directo de aquello como manavitas, más aún que nosotros evidentemente estamos desarrollándonos como un polo de alta producción en temas importantes como la industria pesquera, como la industria agropecuaria, agrícola, agroindustrial. Entonces, dentro de esas condiciones, es importante que a Manabí se le dé el poder local para poder administrar sus propias instituciones y también para poder administrar sus propios recursos. Porque, por ejemplo, le dan la ANT, pero le dan la ANT, se me ocurre este ejemplo en este momento, pero se la dan sin recursos. ¿Quién recauda las multas? No las recauda Manabí, las recauda la Dirección Nacional. ¿Y qué sucede en ese sentido? ¿Cuál es el beneficio para el manabita? ¿Cuál es el beneficio para la provincia? Y en el tema de las competencias hídricas que se vienen reclamando por parte del Consejo Provincial, en el tema de las competencias viales que se vienen reclamando por el Consejo Provincial, pero el Estado Central no las otorga. Es que todas esas expectativas en donde vemos cómo el manabita ahora tiene carencia de obra pública, carencia de contingencia de fenómenos del Niño como este o incluso terremotos que necesitamos estar preparados porque ya hemos tenido la experiencia, pero ¿cuál es la condición? ¿Cuál es la autonomía que se le da al manabita y a la provincia para llevar adelante estas necesidades que son visibles y las tenemos? Ninguna. Y hemos visto en los últimos 2 gobiernos, incluyendo este, cómo se nos han despojado, más bien, en lugar de darnos poder local, cómo se nos han despojado de las famosas direcciones provinciales, de las famosas coordinaciones regionales y provinciales. Con todo respeto, nosotros los manavitas somos gente solidaria, gente cálida, pero lamentablemente ya la descentralización se ha ahondado tanto que ahora vemos cómo coordinaciones regionales se nos las llevan a Santo Domingo, coordinaciones provinciales se las han llevado y las han desaparecido de Manabí
y ahora usted tiene que ir a Guayaquil a realizar hasta trámites. Es decir, la simplificación que dentro de otras cosas nosotros debemos tener acceso para efectos de que el Estado nos dé esa autonomía para poder tener aquí representación del Estado y autonomía para autodeterminarnos, más bien ha ido decreciendo y agravándose. Y frente a esto que usted nos comenta, ¿qué ha dicho Topic? Topic está completamente convencido en nuestra propuesta, se ha retroalimentado de aquello, y recuerde usted, mi querido y estimado amigo, yo soy un militante y soy patrocinado por el Partido Social Cristiano, Lista 6. Esta organización política, la cual tiene trascendencia por años a nivel de la República del Ecuador y aquí en Manaví ha tenido una alta connotación, nosotros ha sido siempre nuestra bandera de lucha, el tema del poder local y el tema de la autonomía. ¿Qué le quiero decir con este antecedente? Que nosotros le abrimos las puertas a la expectativa de cada uno de los candidatos que tienen el derecho de participar a toda candidatura en diferente nivel de gobierno, pero tiene que coincidir con nuestros ideales. Y en nuestra provincia, el ideal principal, entre el ideal social cristiano, pero el ideal de la expectativa manavita. Recuerde usted que yo estoy patrocinado por una organización política, pero yo soy manavita y mi posición en la legislatura principalmente va a ser abanderada por la bandera de Manaví. No estaremos asistiendo de pronto a la próxima asamblea al mismo show que se dio en la asamblea que se fue, donde usted, porque el patrón del partido dijo hagan esto y voten aquí, ustedes se someterán a eso. ¿No estaríamos asistiendo a lo mismo, a ver los mismos problemas anteriores? Yo creo que el manavita se ha caracterizado a través de la historia, evidentemente con un perfil profesional y de independencia para tomar sus propias decisiones, principalmente respecto a los derechos de su provincia. Mire usted, le pongo un ejemplo. Recordemos el ex Congreso del Ecuador. A través de la historia ha habido una sola comisión provincial, que era la Comisión de Asuntos Manavitas. No sé si ustedes lo recuerdan. Sí, señor. Hablábamos temprano con Roberto Rodríguez. Esa comisión no solo que se desapareció por el gobierno del expresidente Rafael Correa, me refiero en aquella administración cuando ellos tenían mayoría legislativa, esa comisión desapareció, pero además no ha habido la oportunidad de que el manavita trascienda. ¿Y qué se lograba con esta comisión? Que ocasionalmente era constituida de manera multipartidista. Es decir, habían miembros y habían diputados de diferentes tiendas políticas, pero cuando se hablaba de los temas de Manaví, tenían una sola posición, que era la posición manavita. Y cuando hay un partido político serio y de trascendencia e históricamente organizado, entiende que el asambleísta se debe a sus votantes, a sus mandantes y en nuestro caso a su provincia. Entonces, respecto a su pregunta, yo le quiero manifestar que nuestra organización política siempre va a respetar y se va a primar cuáles son los derechos de la provincia a la cual representa. Y eso es un hecho que no solo sucede con Manaví, ha venido sucediendo y sucederá en todas las provincias. Son las 8 de la mañana, 28 minutos, 8:28 minutos. Dialogamos con el abogado Carlos Vera Mora, candidato asambleísta por el Partido Social Cristiano, Circunscripción Sur o Distrito Sur. Abogado, el último presidente de este país, o el presidente actual todavía, ¿no? En salir ya en pocos meses, el señor Guillermo Lasso también tuvo el auspicio del Partido Social Cristiano. Y el presidente Lasso se comprometió con Manaví en devolverle la autonomía nuevamente, tener la CRM, tener instituciones de desarrollo, devolverle el aeropuerto a Puerto Viejo, hacer una escuela acá la Rafael María Mendoza, donde lleva el nombre de la abuela materna, ¿no? En la escuela acá, y un sinnúmero de cosas para Manaví. Mire que ha pasado tan rápido el tiempo que ni una se ha cumplido. ¿Cómo creerle a Jan Topic? Bueno, en primer lugar... Y le pregunto esto porque también el señor Lasso fue auspiciado, no directamente por el Partido Social Cristiano, pero en alianza lo apoyaron. Hoy el Partido Social Cristiano apoya a Jan Topic. Y le pregunto esto porque, a ver, el manavita termina siendo que siempre la provincia dorada para todos los candidatos.
la mejor jama, las mejores mujeres y tantas cosas bonitas, pero a la hora de repartición del queso, Azuay, Guayas y Pichincha, el resto no le interesa, no le Y súmela a eso en campaña electoral. Y lo pregunto no en lo personal, sino que, por eso le decía lo primero, y mi pregunta iba, el entorno de Topic es creerle lo que se ha manifestado, expresado, 1 año, 6 meses, 8 meses, lo que va a gobernar es verdad, pero en algo concreto, esa palabra se va a cumplir con él, con lo que se ha comprometido con Manaví. Él va a liderar el país, pero yo pregunto por Manaví. Es importante destacar históricamente lo que sucedió con el actual presidente Lasso. Nosotros respaldamos una coyuntura que lo llevó a la presidencia de la República como una expectativa ciudadana que no solo era nuestra, era de la mayoría de los ecuatorianos. ¿Con qué concepción? Evitar que se consume un modelo de gobierno que hubiese sido peor posiblemente a lo que estamos viviendo. Ahora bien, ya el candidato como persona y como formación política a la cual él se asiste mediante su organización política, que desconozco si todavía sobrevive, pero es necesario destacar que él se lanzó como presidente de la República y el Partido Social Cristiano, al igual que muchos colectivos y muchas organizaciones políticas, nos sumamos ¿a qué? A la expectativa ciudadana frente a una orientación política. Pero recordemos que el señor Lasso tenía su propia organización política, que era el Movimiento Creo, tenía su propio bloque de asambleístas y tenía evidentemente un modelo de gobierno que él lo había propuesto mediante sus campañas, varias de estas, consumado y consolidado en base a su pensamiento. Nosotros nos adherimos a apoyar esa campaña. Yo, al igual que muchos ciudadanos a nivel nacional, creímos en su palabra y lamentablemente, obviamente, nos defraudó. Ahora, ¿cómo usted aterriza esa idea frente a la actual posición del señor Jan Topic? Yo creo que es importante determinar cómo nace la candidatura de Jan Topic. La candidatura de Jan Topic nace por una decisión que él toma y lo respalda el Partido Social Cristiano de manera inmediata, acogiéndolo en su organización política para ser candidato a presidente de la República. Es decir, nosotros conversamos con él previamente, antes de tomar una decisión, y verificamos que el pensamiento político y la propuesta de campaña que Jan Topic tiene frente a la postura de su candidatura a la presidencia de la República coincida con nosotros, pero bajo una concepción original, para efectos de poder consolidar la propuesta que hoy lo lleva. La concepción original frente a la actualidad es el tema de la seguridad. La concepción original de Jan Topic es que este hombre es un hombre joven y valiente, que no es un hombre desorientado, es un hombre que a pesar de su juventud es creador de empresa, consecuentemente creador de empleo, porque no solamente es Jan Topic el hombre que ustedes lo ven con un fusil participando en algunos enfrentamientos bélicos a nivel internacional. Así nos han vendido la idea de él. Pues. Es Jan Topic quien está detrás de ese joven. Este hombre tiene varios conglomerados empresariales dentro de los cuales él crea empleo, dentro de los cuales él administra empresa, dentro de los cuales él genera economía, dentro de los cuales genera impuestos y recaudación para el Estado. Entonces, el señor Jan Topic es un hombre que bajo esta concepción coincide su posición con el pensamiento de nuestra organización y consecuentemente vamos nosotros a sostener nuestro respaldo como patrocinado del Partido Social Cristiano. Pero concluyo la idea con esto, estimados amigos. ¿Qué pasó también con el gobierno de Lasso? Recordemos que principalmente en Manaví, porque el señor Lasso, yo recuerdo que con su candidato a vicepresidente aquí mismo en esta radio, yo los acompañé. Estuvimos nosotros impulsando el tema del poder local. Él se comprometió. Sí, por eso le digo, aquí lo tuvimos. El tema de salud para Manaví, el tema de aseguramiento social para Manaví y el tema de la obra pública. Pero ¿qué ha pasado? ¿Cuál es la otra parte y el otro parámetro del asambleísta? La fiscalización. Yo le pregunto a ustedes, estimados amigos comunicadores, y a la ciudadanía que nos ve por los diferentes medios y nos escucha por medio de la radio, ¿usted ha escuchado que en el gobierno de Lasso algún asambleísta, independientemente de la tienda política que haya representado en este gobierno,
a la provincia en el Senado ha hecho alguna fiscalización para exigirle al señor Lasso que cumpla su palabra de autonomía, que cumpla su palabra de obra pública, que cumpla la palabra de educación y de seguridad? Ni tanto al señor Lasso ni los 14 años anteriores tampoco. Pero No, es no. que ahí es donde yo insisto, tiene que conocerse cuál es el rol del asambleísta, ya que dentro del tema de fiscalización tiene que existir el sobrepeso de representación para que se haga cumplir a los diferentes niveles de gobierno, dentro de ellos al presidente Pero de la República. fiscalización sería ingobernabilidad. No, señor, es una fiscalización. Porque eso es lo que observamos. Es una fiscalización civilizada. Si el manabita va a pedir la autonomía, ¿usted cree que es un acechador de la democracia? No, está pidiendo el tema de la obra pública. Yo le cito dos ejemplos clarísimos para los manabitas. Existen aquí 3 evidentes agravios para la provincia. El puente Colón-Quimís. Ustedes han visto que nos han puesto un puente metálico, gracias a Dios, después de que teníamos que descender y ascender para comunicarnos con la provincia del Guayas y con otros cantones de nuestra propia provincia de Manabí, después de que se cayó ese puente. ¿Ustedes creen que los manabitas nos merecemos ese puente? ¿Ustedes creen que si ese puente, con todo respeto para mis hermanos guayasenses, para mis hermanos azuayos, para mis hermanos pichinchanos, ¿ustedes creen que si ese puente se caía en Cuenca, en Quito, en Guayaquil, le iban a poner un puente Bailey? Porque era Cuenca, Quito, Guayaquil, pues ahí está la diferencia. ¿Pero por qué? Por el peso político que también se le ejerce. El tema del ejercicio de la fiscalización no solamente es conspirar, es el elemento sustancial para equilibrar poder, por una lucha justa, en este caso por el tema de la obra pública. Mire el puente de Pichincha, que nos conecta con el Guayas también por ese lado. El de aquí el Santana, desde que se el cayó. puente- Lodana. el puente de Santana, usted vaya a Tosagua, ingrese no por el bypass, sino por la vía que va a la Virgen. Le daña el carro. Señor, es imposible, ya eso es dramático. Carlos, ¿qué hacer distinto? Venimos de una asamblea con un porcentaje de aceptación de 3-4 puntos. Sin representación para Manabí. Lamentablemente tiene que sí. usted la boca llena de razón, mi querido director. La gran mayoría de manabitas no nos sentimos representados por la gran mayoría de estos ciudadanos que nos fueron, dije, a representar al Parlamento. ¿Qué se debe hacer distinto para no caer en los niveles de desencanto que cayó el país con esta asamblea que afortunadamente ya no existe el día de hoy? Yo creo que en primer lugar el ciudadano debe de saber por quién vota y para qué vota. Con todo respeto, pero a la asamblea debe ir gente preparada, al menos con un conocimiento básico en el ámbito jurídico, porque es lo que va a hacer. Allá vamos nosotros a crear leyes, y para crear leyes se tiene que conocer por lo menos de manera básica el tema del derecho. Y también tiene que haber un perfil adecuado que conozca cuál es el rol del asambleísta. Ahora, la autodeterminación y la decisión de nuestro país la tienen los votantes. La otra corresponsabilidad la tiene la ciudadanía. Nosotros, si hemos tenido más de una década una representación política que hasta este momento no llena las expectativas, ¿cómo así vamos a seguir nosotros orientándonos políticamente en ese sentido? Correcto. ¿Por cuántos votos se quedó en la otra, en la última? ¿Cuántos votos le faltaron? Algo más de 200 votos. Y yo creo que Casi no me nada. faltaron. Manaví sabe que no me faltaron. Ah, no le faltaron. Nos sobraron. El problema es que algo pasó. Se me lo sustrajeron, dice. No hablemos otra palabra. Una pregunta final, Orlando. Sí. Con lo que usted acaba de decir, ¿no cree que se debería reformar el código de la democracia para poner a cada uno en su sitio? Porque lo que usted dice es verdad, pues, ¿no? Los asambleístas van a legislar, a fiscalizar, a crear leyes. Sí, señor. No a jugar fútbol, no a cantar, no a hacer otro tipo de actividad, sino a crear leyes para que vayan en beneficio del pueblo. ¿No cree que debemos reformar también? Debería ser parte de la asamblea crear una nueva ley del Código de la Democracia para que no suceda todo esto. Efectivamente, parte de las condiciones que hemos propuesto nosotros en nuestro plan de trabajo es poder acceder a un perfil adecuado para la representación legislativa. Y algo muy importante que quiero que la ciudadanía lo escuche. Una de nuestros elementos sustanciales en nuestra campaña es también, concordante con el tema hídrico, poder
tener un plan permanente, no improvisado, permanente de elementos de contingencia para desastres naturales como por ejemplo el fenómeno del Niño y el tema de los terremotos. Porque fíjese usted, la industria pesquera, que es parte sustancial no solamente del elemento industrial de Manabí, de Manta, de Manabí y del Ecuador, sino de toda una región, va a ser la más golpeada, porque recordemos que el calentamiento del agua va a permitir que haya un decrecimiento en esas condiciones. Y esto lo conversamos con los pescadores, con los industriales. Nosotros recorremos, nosotros sabemos las expectativas del pescador, del agricultor, del maestro, el ama de casa, el taxista, del chofer de bus, del escolar. Entonces es importante recorrer y conocer, no improvisar. ¿Su suplente quién es? ¿Su alterna? Es una joven hipijapense que se llama Victoria Plúa. Y un abrazo al doctor Yankee y a todos los constituyentes de nuestra lista, que hace un rato usted me comentaba que nos saludaba. Sí, está en nuestra sintonía. Sí, está en la sintonía. Y Él está en tercer lugar, ¿verdad? Es un lujo de candidato el doctor Manuel Yankee. Nuestra lista está constituida primero por el tema de el asunto del género, ¿no? Para efecto de poder tener la correspondiente representación de hombre y mujer. Y no solamente porque estamos obligados a hacerlo, sino porque evidentemente es nuestra inclusión. Y adicionalmente, la lista está obligada a llevar el 25% de jóvenes menores a 29 años. Nosotros esa situación no solamente que lo evaluamos, sino que lo sostenemos y hasta lo pasamos. El 50% de nuestra lista está constituida por jóvenes menores a 29 años. ¿Por qué? Porque la expectativa de la juventud es parte de nuestro anhelo. 8 de la mañana, 41 minutos, 8:41 minutos. En la parte final, abogado, habrá el espacio de seguir conversando, especialmente de propuestas, que es lo que de una u otra manera será los oyentes que saquen sus propias conclusiones y pueda votar por la gente diferente, ¿verdad? Se quejaron mucho de un 3%. Aquí hay candidatos en la cual pues, ustedes han escuchado y serán ustedes que al final den la raya. Así es, pues la raya que hay que darla, mi estimado Kabir, a la hora de ir al sufragio. En la parte final, abogado. Hermanos manavitas, en tu conciencia y el 20 de agosto en tu pluma tienes la decisión y el desenlace de nuestra provincia. Vota consciente por gente diferente, pero principalmente por gente preparada que vaya a cumplir un rol protagónico y de verdadera representación. Carlos Vera a la Asamblea, Carlos Vera Mora, con una lista de lujo, Jan Topic, presidente de la República, por un nuevo Ecuador, por un Ecuador con seguridad, con acceso a la salud, a la educación, al empleo y para protección de nuestras familias, por un Ecuador sin miedo, por un Manabí sin miedo. Gracias, estimados manavitas, y a ustedes, distinguidos comunicadores, y a este medio de comunicación, agradecerles la generosidad y la inclusión de siempre, de poder recibir a todos los candidatos y en mi caso este humilde servidor que no se presenta a generar expectativas para la ciudadanía y para la sociedad, no solamente en momentos de campaña. Nuestra vigencia es permanente como aporte ciudadano. Manabí me conoce y Manabí me conocerá desde el Senado, representando con valentía y con la capacidad legal que me sostiene frente a los valores para lo cual me he preparado para poder representar a Manabí con orgullo y que ya no exista ese decrecimiento a la armonía y ese divorcio entre la ciudadanía y el poder legislativo, sino que más bien lo utilicemos en buen sentido para beneficio de Manabí. Gracias a todos. Gracias a